Capítulo 4. Los días que se siguieron fueron para Marie suaves, deliciosos. El descubrimiento de la vida cotidiana de la aldea la había llenado de entusiasmo, alegría y confianza. Rápidamente se había familiarizado con Liete, quien, a pesar de disimularlo, se había llenado de ternura por la sobrina que venía a llenar el vacío de su vida sin hijos y sin objetivos. Sintiéndose lejos y libre de los enormes muros de St. Michel, Maris procuraba disfrutar lo más posible de la vida campestre, estaciándose frente a las campiñas magníficas que divisaba desde lo alto de la torre de la iglesia. Frecuentemente salía a pasear por los bosques, descubriendo feliz la vida de los pájaros, de las mariposas y de las flores. Nadie diría, viéndola rosada por el sol corriendo por los campos, con los rebeldes rizos de su sedosa cabellera castaña cayéndole por la frente y escuchando el estallido de su risa alegre y feliz, que Maris ya había cumplido 20 años. Fray Antonio se había habituado con facilidad a la presencia alegre de la muchacha que transformó su vida, haciendo emerger de su corazón un amor de padre, hasta entonces desconocido. Al principio había sido solo su jovialidad lo que lo había atraído, pero después, conociéndola mejor, aprendió a admirar su lucidez y su mentalidad adulta. Marie siempre miraba firmemente a los ojos de las personas con las cuales conversaba. Captaba rápidamente la simpatía por la sinceridad y por el respeto con que se relacionaba con ellas. Fray Antonio admiraba particularmente su capacidad para conocer el íntimo de cada uno, sabiendo cómo convivir con todos de manera adecuada. Así, en aquellos 30 días que estaba residiendo allí, Marie se había conquistado por completo la confianza y la estima de Fray Antonio. Era con placer que el viejo sacerdote conversaba con ella, exponiéndole algunos de sus problemas con la parroquia y los feligreses, sorprendido por escucharle siempre opiniones sensatas y prácticas. Algunas veces llegaba incluso a olvidarse de que conversaba con una mujer y, además de todo, joven. Cierta mañana, Marie se levantó no muy temprano como de costumbre y se preparaba para salir cuando Liete, alborotada, llamó a la puerta de su habitación. Maris. Maris, mi hija. Entra, Titia, y reparando en la fisionomía trastornada de Liete. ¿Qué hay? Parece que la casa se ha incendiado. No bromees, Maris. Finalmente él vino. Vino a verte. Maris palideció. Él ciertamente sería su padre. Finalmente. Esperaba siempre esa visita con un sobresalto en el corazón. Lo deseaba y lo temía al mismo tiempo. ¿Por qué no había venido antes? ¿Tendría recelo o falta de estima? Al fin, el tan deseado y al mismo tiempo temido momento había llegado. Lo enfrentaría serenamente. Procurando dominarse, sujetó a Liete por los hombros mientras decía: No te preocupes. Sabré cómo actuar. Dile, por favor, que bajaré dentro de algunos minutos. Al contacto en sus hombros de los dedos firmes de su sobrina, Liete recuperó su habitual sangre fría y, recomponiendo la fisionomía, replicó: Se lo diré. Naturalmente sabes cómo recibirlo. Salió mientras Maris buscaba el espejo, buscando en él su imagen excitada y nerviosa. Se lavó el rostro con agua fría y se empolvó ligeramente. En cuanto al traje, serviría ese mismo. Su corazón estaba a saltos en el pecho, debatiéndose entre la curiosidad y el recelo. ¿Cómo sería él? Entretanto, Roberto esperaba en la sala. Su pensamiento divagaba. ¿Cómo lo recibiría Maris?
desde que ella había llegado, había deseado verla, pero un sentimiento de culpa, más fuerte que su voluntad, lo abatía, impidiéndole ir hasta la casa del padre. Temía la presencia de su hija, temía antes de cualquier cosa sus censuras por la actitud que había tomado en el pasado con referencia a Annette y a ella misma. Pero sentía que, huyendo nuevamente de su responsabilidad y retrasando el momento de una explicación entre ambos, estaría consolidando la muralla que la separación había erguido entre ellos, creando así una dificultad mayor por remover. Resolvió, por fin, enfrentar la situación, pero, aunque luchase por aparentar calma en el intento de encubrir sus sentimientos, había cierto temor en sus ojos. Sabía por Fray Antonio que su Maris ya no era una niña. Habría de conquistarse su estima, haciéndola comprender el pasado. De pie, frente a una de las ventanas, el duque esperaba con los ojos fijos en el paisaje sin ver, sin embargo, nada. De repente, notó que sus manos estaban heladas y húmedas. Estoy nervioso, pensó. Tonterías. Al fin y al cabo he hecho todo lo posible por remediar mi error. Se apartó de la ventana algo impaciente. ¿Por qué demoraba tanto? Tendría el atrevimiento de rehusarse a recibirlo. Roberto pasó el pañuelo de cambray guarnecido de finísimo encaje por su frente un tanto sudorosa. No. Ella no haría eso. Meredith le había avisado que ella bajaría enseguida. Se sentó. Sus ojos se volvieron hacia el cuadro colgado en la pared, Jesús crucificado. Suspiró. Aquel, a pesar de ser inocente, había sido crucificado, y él. Él era culpable de muchas cosas y, a pesar de la absolución bondadosa de Fray Antonio, su conciencia a veces lo incomodaba, llamándolo a la responsabilidad. El perdón era barato, pensaba, pero el olvido muy caro. Si había sido perdonado, porque no podía olvidar los errores pasados de los cuales Maris era apenas una ínfima parcela. Sería su conciencia más fuerte que el perdón de Dios. Pero habría Dios, a través del Padre, perdonado realmente. Estoy divagando, pensó, sacudiendo la cabeza como para expulsar los pensamientos inoportunos. Acomodó un libro sobre la mesa y comenzó a hojearlo maquinalmente. Un ligero ruido, la puerta gimió sonoramente sobre sus goznes y Maris surgió ante él. Un poco cohibidos y sorprendidos, se miraron. Roberto se olvidó de todo cuanto había pensado momentos antes, dejándose envolver por una dulce emoción. La joven que tenía delante de sí era hermosa, mucho más de lo que había imaginado. Pero, además de la belleza de su rostro de líneas puras, del maravilloso contraste formado por la blancura de su tez con el castaño dorado de sus ondulados cabellos y sus ojos profundos de un azul muy oscuro, y de la elegancia de sus formas resaltadas por la sencilla sobriedad de su vestido, estaba aquella mirada luminosa y franca que, sosteniendo la mirada del interlocutor, buscaba desnudarle el carácter. Se sorprendió a sí mismo deseando a todo costo conquistarse la estima de tan hermosa hija. Maris, sin embargo, muy emocionada y con las mejillas coloradas, había penetrado en la sala preparada para una posible desilusión. Entretanto, la elegante figura del duque, así como la súplica que había leído en su mirada, la habían conmovido favorablemente. Sus ojos se encontraron. Una mirada fue suficiente para que ella comprendiese de un golpe la volubilidad de su carácter. Un tanto embarazada, se adelantó, extendiéndole las manos. Señor, esperaba ansiosamente vuestra visita.
Lamento haberos hecho esperar. Venciendo la emoción, Roberto le tomó la mano llevándola a los labios. Habría deseado haberla abrazado, pero su constreñimiento no se lo permitió. Maris. Maris. Hija mía, ¿cuántos años? Pero qué hermosa eres. Sosteniendo entre las suyas la pequeña mano de su hija, Roberto no se cansaba de admirarla. Maris sonreía un poco halagada. Después de algunas exclamaciones de júbilo, la condujo hacia una silla, sentándose en otra a su lado. Supongo que sabes por tu madre todo nuestro pasado, Roberto hablaba compasivamente, estudiando en el rostro de su hija las reacciones que sus palabras provocaban. Maris, calmadamente, asintió. No sé la manera en la que Annette relató nuestra historia. Temo que en su resentimiento haya exagerado mis actitudes. Se calló, avergonzado. Es posible. Pero notando la mirada ansiosa del duque, añadió, no tengo intención de juzgar a nadie, mucho menos a mi padres. La inquietud del duque aumentó. La actitud noble de su hija despertó más fuertemente en él el sentimiento de culpa. Deseó en aquella hora gritar que había sido el único culpable de todo. Se contuvo, sin embargo, y dijo: Fui culpable, bien lo sé, pero puedo afirmarte que Annette fue mi único amor. Aún ahora, después de tantos años, al volver a verte, siento despertar en mí más que nunca la nostalgia de Annette. Soy culpable y tú no me desprecias. Sorprendida, Maris miró el semblante torturado de su padre. No, respondió lentamente, como si intentase un análisis más profundo de sus sentimientos. El duque, ahora cabizbaja, se sintió incómodo. Vivo estaba más que nunca en su conciencia el verdadero lugar que aquella hermosa criatura debería ocupar en su casa, en su vida y en su fortuna. Él, a pesar de sentirse moralmente afectado por la situación social y financiera de su hija, no se sentía con fuerzas para reparar públicamente su error, dándole el nombre y el lugar que moralmente le pertenecían. Solamente podría ayudarla a escondidas, lo que deseaba hacer regiamente. Sería una especie de compensación a las demás necesidades. Me alegra saber que no me desprecias. Te aseguro que nadie ha sido más castigado que yo. Mi matrimonio desde el principio ha sido un fracaso, lo que más aún me hace lamentar no haber enfrentado a la sociedad, y a la miseria si preciso fuera, para casarme con tu madre. El duque deseaba despertar la simpatía y la piedad en el corazón de su hija. Maris, viendo confirmarse por las palabras de su padre la impresión de debilidad y liviandad que se había formado de su persona desde la primera mirada, se sintió avergonzada íntimamente por él, por su falta de discreción al confiarle un problema tan íntimo que su nobleza de carácter debería silenciar. Señor. El pasado es pasado. Debemos olvidarlo. Tengo para mí que en esta vida somos aquello que deseamos. Cosechamos siempre, no los frutos de lo que aparentamos ser, sino de lo que realmente somos. ¿Quieres decir que soy también culpable por el fracaso de mi matrimonio? Por favor, señor. Cambiemos de asunto. No, hija. Deseo conocer tu pensamiento, tu manera de ser, tus puntos de vista. Continuemos, responde. Maris se perturbó un poco. Temo que no os agrade mi manera de pensar. El duque tercamente renovó. No importa. Habla. Vuestro matrimonio, antes de realizarse, estaba destinado al fracaso más completo. Entonces no me crees culpable.
Comprendes que fui una víctima. Marie sacudió la cabeza en un movimiento inconscientemente gracioso. Absolutamente. Prefiero no hablar de culpa. Creo que un matrimonio, para ser feliz, debe tener como base el amor recíproco, el respeto, la amistad. Un casamiento buscado en las apariencias, en las conveniencias sociales, jamás conducirá a una unión verdadera. Será siempre un fracaso. El duque, impresionado con la opinión de ella y reconociendo cierta verdad en sus palabras, se conservó callado y pensativo por algunos instantes. Después se levantó, acariciando levemente la cabeza de su hija. Tan joven y sin haberte casado aún, posees la experiencia que yo solamente ahora, después de largos años de angustia e incomprensiones, conseguí almacenar. Me sorprendes. No comprendéis que de vuestra actitud y de las de mi madre resultó mi opinión. ¿Creéis por ventura que, a pesar de que el colegio me velara ciertas verdades, yo no las haya comprendido desde hace mucho? Solamente el amor justifica el matrimonio. Vos, por ejemplo, temeroso de legitimar ante las leyes humanas un amor verdadero y sincero, os esclavizasteis a un prejuicio, manteniendo un hogar de mentira donde una esposa, aun cuando os amase, jamás podría ser venturosa. Mi madre, desilusionada del amor y pensando en mi futuro, se desposó con un tirano que, por ironía de la suerte, tuvo el valor de enfrentar el prejuicio, no para libertarla de él, sino para hacerla su esclava. Ahora, las monedas de oro y las joyas no le sirven para ayudarme como pensó al principio, puesto que el marido, consciente de que no es amado, se ha vuelto más celoso de lo que había demostrado anteriormente y le fiscaliza los gastos, los objetos e incluso los pensamientos. ¿Creéis que no poseo suficiente experiencia sobre el asunto? Roberto se conmovió ante la franqueza apasionada de su hija. Comprendió en un destello que había pensado solamente en sí mismo, olvidando las consecuencias que sus gestos y los de Annette habrían traído al carácter de su hija cuando estaba en formación. Emocionado sinceramente, Roberto la abrazó con ternura. Tienes razón, mi hija. Todo cuanto haga de hoy en adelante será poco para protegerte y amarte como mereces. ¿Crees que podrás querer un poco a tu pobre padre? Maris, tocada por el tono suave y sincero del duque, sintió que, a pesar de sus debilidades, aquel hombre despertaba en su corazón un grande y profundo afecto. Sin saber qué decir, se levantó en puntas de pie y lo besó levemente en la mejilla. Roberto la abrazó con fuerza mientras luchaba con la emoción. Su hija Julie jamás lo había besado ni había tenido hacia él demostraciones de cariño. Su corazón, ávido de amor, se sintió más feliz al saber que tendría de allí en adelante un afecto sincero para alentar. Transcurridos algunos momentos, la apartó blandamente y, mirándola cariñosamente, dijo como para disimular la emoción. Ahora necesitamos acordar muchas cosas. Siéntate nuevamente a mi lado y conversemos. Era mi deseo llevarte a mi casa, ofreciéndote el lugar que por derecho te pertenece. Sin embargo, sabes que no vivo solo. Mi mujer jamás permitiría tu presencia. Ligeramente Marie se enrojeció. Le era embarazoso saber que otra mujer ocupaba el lugar que debería ser de su madre en una situación normal y, aún más, el rencor, los celos y el desprecio que esa mujer habría de dispensarle. Tranquilizaos. Jamás aceptaría vivir en vuestra casa en las presentes condiciones. Bien. Rezongó el duque, avergonzado. También pensé en esto.
pero la falta de tolerancia de mi esposa no impide que yo cumpla, en la medida de lo posible, mis deberes de padre. En la semana próxima te daré lo suficiente para la compra de un ajuar completo. Deseo que poseas todo cuanto mis otros hijos poseen. Tus deseos serán órdenes y tendré el grato placer de realizarlos. Ya conversé con Liete al respecto. Irás con ella a París. Pero compra a tu gusto, que lo considero refinado. La pobre madame no estaría a la altura de hacerlo. Viendo que la muchacha se ponía algo preocupada y triste, indagó para animarla. ¿Conoces París? No. Nunca salí del colegio, incluso durante las vacaciones. Su semblante se animó de un incontenible entusiasmo. Me gustaría conocerla. Pues puedes ir. Quédate en París el tiempo que quieras. Podrás también conocer Versalles. Y, dime, ¿qué deseas hacer más? Maris bajó la cabeza con un airecito serio y algo receloso. Hay otra cosa muy importante para mí y que ciertamente no me dejará en París por mucho tiempo. Sin embargo, no os diré nada por ahora, os será una sorpresa. ¿Quieres guardar el secreto? No insisto. Confío en tu capacidad de acción. Maris sonrió. Recelaba que él se burlara de sus pretensiones artísticas como pintora. Cuando una hora más tarde él se fue, se había conquistado definitivamente la simpatía de su hija. Su cultura, su gusto por la música, la pintura y las artes en general, aliados a su manera elegante y cortés de expresarse, la habían enternecido. Justificaba ahora, en parte, la pasión que había despertado en el corazón de Annette. Esa particularidad, entretanto, no le impedía percibir instintivamente sus debilidades. Las sentía naturalmente, sin intención de crítica. En razón de su situación, al sentirse insegura, había aprendido a confiar en su propia intuición en el intento de protegerse. De ese modo, había desarrollado bastante su sensibilidad. Con todo, su mirada penetrante y sincera no se fijaba para analizar, criticar o herir, sino simplemente para descubrir un soporte a su amistad y a su estima. Muy excitada, Liete volvió a la sala, ansiosa por los detalles de tan larga entrevista. Había percibido en Maris una cierta altivez, una independencia que la había hecho temer por el éxito del encuentro. Pero ahora, por el aire satisfecho con el que el duque se había retirado, percibía que todo debería haber marchado bien. A pesar de la vergüenza por el proceder de su hermana que había conservado durante todos aquellos años, se orgullaba ahora de la nobleza de su sobrina, de ser blanco de las atenciones del duque y, aún más, del casamiento de Annette con un marqués. Cuán orgullosa se sentiría si Annette volviera a la aldea. Hasta hacía muy poco tiempo, se estremecía de pena y recelo ante esa idea, pero ahora se sentía deseosa de contarle a todos lo que había sucedido con su hermana. Maris, con un aire alegre en la fisionomía, abrazó a Liete diciendo: «Querida Liete, mañana mismo partiremos rumbo a París». Y ante el aire asustado de su tía, prosiguió: «Lo acordé todo con el señor duque. Hoy mismo irá un mensajero suyo a París a conversar con su notario y amigo, quien proveerá nuestras acomodaciones». «Oh, Liete. Qué feliz soy». La fisionomía dura de Liete se ablandó un poco ante el entusiasmo de Maris. Suspiró mientras decía: «No te olvides, sin embargo, de que deberé cuidar de ti. Solo iré si me prometes obediencia. París es peligroso para dos mujeres como nosotras.
Dicen incluso que los hombres asaltan y raptan a las mujeres en las calles a pleno día. Esta vez Maris rió con gusto. ¡Qué exageración, Titia! En todo caso, bromeó ella, llevaremos 2 puñales con nosotros. Es una buena idea. No lo olvidaré. Mientras las dos conversaban alegres, el duque cabalgaba hacia el castillo. Guiaba al hermoso animal que montaba con dulzura, lentamente, procurando disfrutar de las delicias de la mañana que, aunque avanzada, era fresca y agradable. Roberto se sentía ligero y alegre. Le parecía haberse libertado de un gran peso con aquella visita y, aún más, con la amistad nueva pero sincera de su hija. Retrasó al máximo su regreso al castillo, conduciendo al animal perezosamente. Deseaba olvidar su situación penosa dentro del hogar, principalmente tan en contraste con el ambiente que había disfrutado hacía poco. Su mujer, desde la malograda tentativa de suicidio, casi no le dirigía la palabra. Sus hijos, ya de regreso, parecía haberse vuelto más reservados y distantes. Lo trataban cortésmente, pero como a un extraño, mientras adoraban a su madre, expandiéndose intencionalmente de forma exagerada con ella cuando estaban en su presencia. No es que sintiera celos, pensaba, pero le dolía como padre verse relegado como un criminal. De natural expansivo y amante de las alegrías, se sentía constreñido dentro de su propia casa, viéndose en la contingencia de agravar aún más la situación huyendo del contacto con los suyos siempre que podía. Jamás ninguno de ellos había mencionado los últimos acontecimientos, pero Roberto presentía que sus hijos lo sabían todo. Alice ciertamente no había perdido la oportunidad para hacerse la víctima una vez más. De no ser por los negocios, iría a París. Por lo demás, la corte con sus alegrías y distracciones le estaba haciendo falta. De súbito, tuvo una brillante idea, iría también a París. Así podría huir al ambiente triste de su hogar. Una vez allá, estaría a gusto para ver a Maris. Sería delicioso. Pasearían juntos, conversarían, estrechando así la amistad que ya se esbozaba. Impaciente por temperamento, entró en casa dispuesto a preparar lo necesario y viajar esa misma noche. Mientras en su despacho agilizaba sus deberes inmediatos, Roberto pensaba seriamente en la vida sin alegrías de la que disfrutaba. El sonido armonioso de un piano tocado suavemente lo arrancó de sus meditaciones. Julie. Sí, era Julie. ¿Cómo podría ella ser tan fría con él y tocar de aquella manera dulce y suavemente melancólica? ¿Cómo conciliar la sensibilidad de artista con la frieza glacial que atestiguaba hacia su propio padre? Era muy verdad que él, encerrado en su orgullo, jamás había procurado vencer la barrera que los separaba. Tenía conciencia de siempre haber sido un buen padre. Había educado a sus hijos en los mejores colegios, proporcionándoles siempre recursos financieros para que brillaran en todas partes. Apenas el año anterior había presentado oficialmente a su hija en la corte como una verdadera reina. Desde entonces le proporcionaba siempre temporadas en París o Versalles para que se divirtiese. ¿Qué más desearía ella? Sus cariños ciertamente no, lo despreciaba. En cuanto a Roberto hijo, a pesar de ser respetuoso y obediente a sus órdenes, no era su amigo. El duque se sentía asfixiar en ese ambiente frío, casi hostil. Los amores fáciles que en otro tiempo tanto lo seducían, ahora, por la continuidad y por el hábito, le causaban tedio.
Se encontraba él en esa encrucijada en la que el hombre ya maduro detiene de repente su carrera vertiginosa en busca de emociones, piensa, examina, lanza una mirada sobre el pasado y comprende el ritmo acelerado, pero ilusorio y vacío, que había impreso a su existencia hasta entonces. Siente necesidad de las cosas simples pero fundamentales de la vida, del amor, de la amistad, de la armonía. Todo cuanto había valorado en la juventud ya no lo satisface, pues su espíritu pide algo más para alimentarse. Es la propia conciencia, maestra inconfundible del raciocinio, la que lo llama a la responsabilidad de manera sutil, a través de la insatisfacción íntima. El espíritu, emancipándose de la adolescencia, se juzga dueño de la vida, quiere gozarla, apurarla en toda su plenitud. El cuerpo joven y fuerte le da la osadía necesaria para no pensar en el mañana. Pero, cuando esa fase termina, entra entonces en la búsqueda de las cosas que antes apenas notaba o de las que algunas veces se había burlado. Pobre Roberto Chatillon. No había sabido disciplinar los sentimientos, respetar su naturaleza ni actuar de manera adecuada, y ahora tenía como resultado la frustración y el vacío. Lejos de asumir la responsabilidad de sus actos, prefirió colocarse como una víctima, justificando su infelicidad por la actitud de su familia. Era una fuga propia de su carácter. Prefería pensar que su mujer era la mayor culpable. Iría a su casa en París y allí permanecería lo más posible y, tal vez, por qué no decirlo, tuviese la oportunidad de volver a ver a Annette. En su cansancio emotivo, en su pasado vacío, restaba la figura apasionada de Annette y la dulzura de su hija Maris. Quién sabe si encontraría aún el cariño perdido. Aquella misma tarde, cuando en su despacho ultimaba los preparativos para partir, unos golpes secos en la puerta lo sorprendieron. Entra, ordenó. La puerta se abrió lentamente. Un muchacho apuesto y elegante penetró en el aposento. Tenía ya 19 años, sin embargo, aparentaba aún menos. De estatura normal, delgado, de piel clara y delicada. Bellos ojos castaños. Cabellos crespos y rebeldes le aureolaban el rostro de rasgos delicados. Os pido licencia, mi padre. Sorprendido, el duque cortésmente le ofreció una silla. Estas visitas de su hijo eran raras y el padre se preguntó, ¿qué desearía él? Dinero. Padre, si me tomé la libertad de interrumpir vuestro trabajo fue porque necesito hablaros. No pretendía hacerlo esta noche, pero vuestra partida inesperada me fuerza a tomar esta actitud. El muchacho, tímido de naturaleza, estaba embarazado. Las palabras brotaban dificultosas de su boca. La actitud cohibida de su hijo despertó en el duque un asomo de simpatía. Al fin y al cabo, era él su único hijo varón. Sobre él pesaría un día la responsabilidad de los duques de Merlín. Interrumpió lo que estaba haciendo y dijo: «Hiciste bien. Habla». «Señor, me siento algo constreñido, ya que jamás hablé con vos sobre este asunto. Deseo casarme, esto es, os pido licencia para casarme». Una expresión de asombro se estampó en el rostro del duque. «¿Casarte? ¿No encuentras aún muy temprano?» «No, mi padre. Tengo ya casi 20 años, los cumpliré a comienzos del próximo año. Además, pienso que ya estoy lo suficientemente maduro para esto». El duque permaneció silencioso y serio por algunos instantes. Lo inesperado lo dejaba sin saber qué decir. Era muy verdad que su hijo ya estaba en edad casadera.
Súbitamente indagó. Pero si pides licencia para casarte, es porque ya posees una novia. ¿Quién es ella? El joven Roberto suspiró ligeramente mientras por su rostro se esparcía algún rubor. Estoy enamorado, mi padre. Se trata de una joven bella y digna, hija de una de las mejores líneas de Francia. Es rica y sé que me aceptará. Las explicaciones satisficieron al duque. Sin poder encontrar nada para negar el consentimiento, objetó. Y tu madre ya lo sabe. No, señor. Nada hay aún acordado. Apenas cortejé un poco a Mademoiselle Etienne, pero deseo antes obtener vuestra aprobación para después pedírselo a mamá quien, tengo la certeza, adorará a mi elegida. Ante la atención de su hijo para con él, Roberto, vaidoso por índole, se sintió satisfecho. Esta joven se llama Etienne Lisant, hija única del marqués de Vallense. Roberto se sobresaltó tremendamente. Hija del marqués de Vallense, el marido de Annette. Para esconder la perturbación, dio la espalda a su hijo y pareció entretenido en examinar uno de los papeles que estaban sobre la mesa. Marqués de Vallense. Murmuró sin sentir, con voz apagada. Sí, mi padre. Debéis conocerlo bien, pienso. Sí, mi hijo, lo conozco. Pero hace largos años que no lo veo, sin poder dominarse, pregunto, él ha viajado mucho. ¿Está ahora en París? Probablemente. Pero no frecuenta la corte desde hace muchos años. El duque permaneció silencioso algunos segundos mientras un mundo de preguntas y problemas surgía en su cerebro afligido. Pero, yo no sabía que él tenía una hija, y sin poder detener las palabras, continuó, no sé si podré consentir en este casamiento. Tal vez no sepas que él se casó con una simple campesina que, además de todo, no era honesta. Viendo el rubor teñir las mejillas de su hijo, Roberto se arrepintió inmediatamente de lo que había dicho. ¿Por qué manchar aún más la reputación de aquella a quien había seducido? Sin embargo, los celos habían sido incontrolables. Annette, su Annette, esposa de otro hombre. Al no haberla visto nunca como marido, había procurado deliberadamente apartar esa idea de su mente, pero, viendo mencionar a una hija, prueba bastante convincente y material del casamiento de Annette con el marqués, su sangre se había inflamado llena de odio y celos. ¿Cómo permitir que su hijo se casase con la otra hija de Annette? El joven Roberto, sin embargo, que no pretendía desistir con facilidad, replicó un poco alterado. Me admira oír tales palabras de vuestros labios. Pero os engañáis. La señora marquesa, a quien tuve la honra de observar de lejos algunas veces en su residencia, o incluso en la iglesia, es una señora digna, fina y honesta. Su reputación en la corte es perfecta. Todos la respetan por sus virtudes. Si no posee la nobleza del nacimiento, tiene la del corazón, que es mucho más valiosa. No acepto vuestra objeción para rechazar la aprobación de mi matrimonio con Etienne. El duque bebió ávidamente las palabras de su hijo. Finalmente noticias de Annette. El deseo de ir a París reapareció sopesado. Súbitamente, una sonrisa irónica se estampó en su fisionomía mientras dijo: Veo que estás determinado. Sin embargo, si me rehusé a darte el consentimiento, fue porque tengo serios motivos. ¿Cuáles? Inquirió el joven, echando desafiantemente la cabeza hacia atrás. Dicen más de cerca a tu madre. Consúltala.
Estoy seguro de que ella se rehusará a consentir en tu matrimonio con esa muchacha. Sin embargo, para que no pienses que estoy contra tus aspiraciones, te digo que, si ella concuerda, daré de buena gana mi consentimiento. La sonrisa volvió a la fisionomía joven del muchacho. Está bien, mi padre. Tengo la certeza de que ella no me lo negará. Voy a buscarla ahora mismo. Dejando a su padre más que nunca interesado en ultimar sus preparativos para ausentarse, el joven Roberto se retiró. Deseaba aclarar el asunto cuanto antes, pues todo su futuro y el de Etienne dependían de aquel entendimiento. ¿Cuál era el misterio que envolvía a su madre en relación con los Vallense? Sintiéndose preocupado, y aunque procurase interiormente convencerse de que todo saldría bien, no podía sustraerse a una especie de sobresalto, a cierto recelo. Encontró a su madre leyendo en la biblioteca. Viéndole el semblante triste y las profundas ojeras que le circundaban los ojos, haciendo que su rostro pareciese aún más encogido, Roberto sintió dentro de sí un asomo de ternura. Impulsivamente, la abrazó besándole levemente los cabellos. Alice levantó los ojos y sonrió. Su rostro se iluminó, reflejando la adoración que sentía por su hijo. Me sorprendes, Roberto. Tú a esta hora aquí. No deseas leer, con certeza. Su tono bromista contenía un átomo de graciosa ironía. A Roberto no le gustaban los libros, al contrario, evitaba siempre que podía su contacto. Los encontraba enfadosos y fastidiosos. Al inverso de su madre, cuyo placer mayor consistía en la lectura. Le gustaba la literatura romántica, las poesías, los cuentos, etc. Era así como buscaba huir de la realidad dolorosa de su vida amorosa. Tienes razón, mamá. Vine en tu busca. Preciso hablarte. Notando el aire preocupado de su hijo, Alice se sobresaltó. ¿Qué hay? Se trata de un asunto muy serio. Permite que me siente. Cuando se vio sentado a sus pies en una pequeña banqueta, continuó. Sabes que en enero cumplo 20 años. Alice asintió. Siendo así, resolví casarme, para lo cual te pido el consentimiento. Alice sonrió un poco aliviada, pero viendo la seriedad de su hijo, preguntó. ¿Tú la amas? Sí. Ella pertenece a una buena familia. Una de las casas más nobles de Francia. Esta vez el rostro de Alice se iluminó y una sonrisa entusiasta brotó en sus labios. Entonces amabas en secreto. Lo guardabas incluso de mí, que soy tu amiga y solo deseo tu felicidad. Roberto pareció tranquilizarse un poco. Al fin y al cabo, ¿por qué habría de tener con su madre un secreto, y precisamente con relación a Etienne? Con la mente poblada de cuentos románticos, Alice pidió a su hijo que relatase su historia de amor. Un poco cohibido, Roberto retomó. Es una historia simple. La conocí en el Boys hace 2 años. Era casi una niña. Paseaba con su institutriz cuando ésta dejó caer el pañuelo. Lo recogí y lo devolví. Fui obligado a presentarme. Indagué con los amigos y supe que la encantadora muchacha vivía en San Valicen y los sábados solía ir con la institutriz al Boys. Pensé en ir al Boys todos los sábados. Tuve la honra de pasarle algunos billetes. Percibí que era correspondido. Me sonreía siempre. Una vez en Notre Dame la encontré y pudimos conversar un poco en la iglesia, muy reservadamente. Antes de regresar para acá, sin embargo,
comprendí que la amaba y deseaba tomarla por esposa. Hablé con el Señor mi Padre pidiéndole el consentimiento. Él, sin embargo, procedió de manera incomprensible. Me dijo que hablase contigo y que, si consentías, él por su parte consentiría. Intrigada, Alice permaneció algunos instantes silenciosa. Porque el duque había colocado sobre ella toda la responsabilidad del matrimonio de su hijo. Entonces, mamá, ¿qué dices? Considero extraña la actitud de tu padre. Deberíamos por lo menos discutir juntos este asunto, pero no importa. Sí, como dices, tu elegida es de buena estirpe y el amor existe entre ambos, no veo motivos para oponerme. Pero dime, ¿a qué familia pertenece? La conozco. Ciertamente. Se trata de la hija única del marqués de Vallense. ¿De quién? Preguntó Alice pareciendo no haber comprendido. Del marqués de Vallense. Alice se levantó inmediatamente, pálida y nerviosa, poniéndose a pasear por el aposento. Ya en ese momento Roberto no ocultaba la preocupación. ¿Por qué el nombre de los Vallense producía tanta reacción en su madre? Alice se detuvo frente a la ventana, dando la espalda a su hijo, buscando así ocultarle sus sentimientos. Su hijo deseaba desposar a la hija de la odiosa Annette. ¡Oh, Dios! ¿Por qué debería sufrir ese castigo? ¿Cómo consentir en tal unión? Nunca había sabido negarle el menor capricho, ¿cómo podría impedirle ser feliz? Frente a un dilema tan doloroso, Alice se sintió impotente y triste. Una vez más, el desánimo se apoderó de su ser. Las lágrimas rodaron de sus ojos cansados y su cabeza, en actitud desalentada, pendió hacia adelante, apoyándose contra el vitral de la ventana. Lentamente, Roberto se levantó y se aproximó a ella. Estaba conmovido, pálido y temeroso. Sus manos trémulas posaron en el brazo de Alice, forzándola a volverse. ¿Lloras? Tú, que hace poco sonreías escuchando mi historia de amor, lloras. Mi felicidad te causa sufrimiento. Dime, te lo pido. Si mi casamiento te causa sufrimiento, desistiré de él, pero deseo primero saber si tu motivo es realmente justificable. Mi padre me habló sobre el origen plebeyo de la marquesa, ¿será eso lo que te contraría? Alice apoyó la cabeza en el hombro de su hijo sin saber qué decir. Debía contarle la verdad. Como él insistiese en la pregunta, respondió. Es más que eso. Esa mujer es una campesina que, además de todo, no era honesta. Los brazos que la abrazaban cariñosos pendieron súbitamente fríos. Con el rostro trastornado y los ojos duros, el muchacho replicó. Son calumnias. Esa señora es honesta y digna. Es muy respetada en la corte aunque no la frecuente. Posee un marido tirano y egoísta, sin embargo, lo soporta todo resignadamente. Vive casi reclusa, aunque es mucho más joven que él. Me gustaría saber de dónde sacaron el señor mi padre y vos esa triste calumnia. Alice no consiguió dominar esta vez la indignación. Annette le había robado el amor de su marido y ahora era tan calurosamente defendida por su propio hijo, volviéndolo también contra ella. ¿Cómo osas hablarme así? Me juzgas capaz de mentir, de calumniar. Esa historia la he vivido día a día en mi propia alma. Calumniadora yo. ¿Crees entonces que debería aceptar en mi casa, como tu esposa, a la hija de la amante de tu padre? Ante estas palabras,
por algunos instantes, Roberto sintió que la vista se le nublaba. La amante de su padre. Se dejó caer en una silla, sujetándose la cabeza entre las manos. Alice cayó en cuenta, trémula y desorientada, sin saber cómo suavizar aquella escena tan desagradable y dolorosa. No es posible, mi madre. ¿Cómo lo supiste? El marqués tiene un celo enfermizo de su esposa, no la deja un solo instante. Viendo que él dudaba todavía, Alice se sintió nuevamente dominada por el odio. Ya sabes de la historia vergonzosa en el pasado de tu padre con aquella campesina, la hermana de Liete Merediet. Pues bien, después de que tu padre la dejó para casarse conmigo, ella por su parte consiguió engañar al marqués y casarse con él. No sé si ellos se encontraron después. Es posible incluso que la joven que amas sea tu hermana. Alice sabía que era mentira lo que decía, sabía por la carta de Annette que jamás ellos se habían encontrado después de que él se había casado, pero el odio, el deseo de vengarse de aquella mujer y de su propio marido, la hizo maliciosamente lanzarles tan terrible acusación.